Hola gente, bienvenidos a un episodio más a Toma 98. Yo soy Laura Ramírez por si es la primera vez que escuchas uno de los episodios y en verdad espero que en estos momentos te estés encontrando muy bien. En esta ocasión les voy a estar hablando de Aftersun, esta película con la que Charlotte Wells nos hizo llorar a todos. Y si me dices que no te hizo llorar es porque muy probablemente no la terminaste de ver. Como muchos o pocos sabrán, Aftersun cuenta la historia de las vacaciones de Sophie y de su papá Callum, interpretados por los magníficos Frankie Corio y nuestro queridísimo Paul Mescal. Este film ha estado nominado a aproximadamente unos 60 premios, tales como a Mejor Película, Mejor Actuación, Mejor Ópera Prima, Mejor Directora, Mejores Protagonistas, Mejor Actuación Revelación para Frankie, Mejor Guión, Mejor Fotografía y Mejor Película Independiente, por mencionar algunos. Pero bueno, si aún no has visto esta ópera prima de Charlotte Wells, te cuento rápidamente de qué va la historia. A primera vista se podría decir que es una historia sencilla. Realmente, a lo largo de varios minutos de la película se ven ciertas acciones que pueden hacer un padre y una hija, como es tomar el sol, comer, ir a bucear o simplemente quedarse sentado en compañía de un familiar. Pero creo que lo mágico de una película no es el hecho de contar una historia, sino cómo lo haces. Honestamente creo que el hecho de que Charlotte nos haya mostrado de la mano los altibajos que puedes tener con un miembro de la familia hace que puedas conectar con la situación. Seamos honestos, creo que el hecho de mostrar algo tan cotidiano como la relación con un familiar es lo que hace que conectes con los personajes. En lo personal creo que todos en algún momento de nuestra vida fuimos Sophie. Llegamos a ser esa niña que pasa de una u otra manera los sentimientos de nuestros propios padres. Y creo que esto llegó a pasar precisamente por la inocencia que teníamos en esos momentos. Ojo, con esto no digo que Sophie no se diera cuenta de algunas cosas por las que pasaba su padre, como por ejemplo cuando Sophie se molesta porque Callum no canta con ella y Sophie le dice que no debe de ofrecer pagar algo si no tiene dinero. En ese momento Charlotte nos muestra que Sophie es consciente de la situación económica de su padre, pero creo que el hecho de que de una u otra manera no haya sido consciente de la depresión que tenía su padre en las vacaciones, habla de que a veces cuando somos pequeños no nos damos cuenta de algunas cosas por las que pasan los adultos, y de hecho lo llegan a entender hasta que crecen. Creo que es una lección que nos llega a pasar en cualquier edad. La forma en la que veas el mundo tal vez no sea la misma de cómo la vas a ver dentro de 10 años o dentro de 20 años, y esto supongo que varía de todas las experiencias que vivimos día a día. Creo que Sophie se llegó a dar cuenta de todos los sacrificios que hizo su padre hasta que llegó a la edad adulta y que uno de los sacrificios más grandes que llegó a hacer fue el poner la felicidad de Sophie antes que la de él. Que el hecho de que él tratara de que ella no se diera cuenta que estaba deprimido significa que le importaba más ver a su hija bien antes de verla preocupada por él mismo. Hay tantas cosas que hacen mágica esta película. Para empezar, como dije antes, la manera de contar la historia. A lo largo del film podemos ver algunos momentos en donde vemos a una mujer adulta en un cuarto oscuro con algunos flashes de luz. Tengo que admitir que cuando pasaba eso me distraía ligeramente de lo que estaba pasando en la historia, principalmente porque me hacía preguntarme quién era esa persona. Por algún momento llegué a pensar que era la mamá de Sophie o algo por el estilo, pero creo que lo que llega a impactar es el hecho de que justo en el momento adecuado, justo en el momento en el que ya conocemos a ambos personajes y conocemos su relación, sabemos que es la versión adulta de Sophie. Además, algo que disfruté demasiado fue la composición de los planos y la forma en la que se juega con ellos, principalmente los planos en donde se veía la cámara fija, pero en donde se utilizaban los reflejos de objetos para ver a los protagonistas. Uno de los planos que más se me quedó grabado fue cuando Sophie le pregunta a su papá que cómo se imaginaba a los 11 años que sería él cuando tuviera 31. En estas escenas podemos ver la conversación personal entre Sophie y su papá desde el reflejo de un televisor que está apagado, ya no desde la cámara con la que estaba grabando Sophie, por lo cual, 1. Estamos viendo por primera vez en la película a Callum hablar de sus sentimientos con su hija, y esto llega a ser tan personal entre él y ella, que incluso Callum no quería hablar de eso con Sophie hasta que ella apagó la cámara, por lo cual se entiende que no quería que se quedara documentada su respuesta. 2. Solo vemos por el reflejo de la televisión apagada, por lo que esto personalmente me transmitió que de una u otra forma nosotros, los espectadores, estábamos intrometidamente en una conversación personal. Fue como si estuviéramos escondidos pero escuchando.
Y yendo un poco de la mano con esta escena, se me hizo entre tierno y curioso ver cómo los niños cuando son pequeños le triplican la edad real a los adultos. Por ejemplo, Callum iba a cumplir 31 años, que realmente yo considero que a esa edad eres una persona que no eres ni tan grande, pero tampoco eres tan joven, sino que estás en el punto medio. Pero Sophie siente que el tener 31 es como tener 131 años. Es la dimensión que le da a un niño y creo que todos llegamos a tener ese pensamiento cuando teníamos 11 años. No por nada existen los memes que dicen, me arrepiento de decirle señor o señora a una persona de 25. Porque cuando éramos pequeños sentíamos que una persona de 25 era una persona súper mayor, que no tenía ningún problema, pero creo que esto es parte de la inocencia de la infancia. El creer que los adultos no tienen ningún problema cuando evidentemente no es así e incluso son cosas que van mucho más allá. Obviamente en este episodio tengo que hablar de la asombrosa química que tiene Paul Mescal y Frankie Corio. Realmente creo que ambos hicieron un excelente trabajo y no me imagino a ningún otro actor y actriz interpretando a estos personajes. Es que realmente lo hicieron tan asombroso y ambos transmiten tanto en cada escena, tanto cariño, tanto estima. Realmente pareciera que se conocen de hace años y que están pasando unas vacaciones juntas como un padre y una hija. Algo que se me hizo interesante fue que la película empieza con Sophie grabando a su padre y él empieza a bailar. Y le dice que le gusta mucho, e incluso ella le dice que se detenga. Siento que Charlotte ya nos estaba diciendo que es algo que le gustaba mucho a este protagonista y que algo importante iba a pasar relacionado con esto. Así que de lo próximo que hablaré evidentemente es de la escena en la que no pude detener las lágrimas, y es la escena casi al final cuando se ponen a bailar y suena Under Pressure. Y es que esta escena en serio se me hizo tan metafórica en todos los sentidos. Para empezar, están haciendo algo que a Callum le gusta y que dejó claro desde el principio. Luego, para este punto de la película ya entendemos cosas. Una de las más evidentes es de que la mujer que llegamos a ver es la versión adulta de Sophie, por lo que cuando Sophie y Callum empiezan a bailar en las vacaciones y empezamos a ver cómo se mezclan estos momentos de la versión adulta de Sophie bailando con su padre, se me hizo una interpretación de lo que la versión adulta de Sophie le hubiera gustado hacer, que es darle más amor a su padre, seguir bailando con él y abrazarlo por muchísimo más tiempo. Y es que Charlotte en serio pensó en todo, porque hay varios detalles que al menos me hicieron llegar a esa conclusión. Y es que hay un plano en donde la versión joven de Sophie y su padre se están abrazando y Sophie es quien termina el abrazo. Y cuando ponen la versión adulta de Sophie es Callum quien termina el abrazo. Creo que en esta escena del baile hay tantas emociones que realmente traspasan la pantalla y te llega al corazón. Y digo esto sin exagerar. Ya casi por terminar, me gustaría dar mi interpretación de qué es lo que le pasa a Callum. Algo que me gustó de esta película es de que no te dicen estrictamente qué es lo que pasa. Si simplemente se alejó de Sophie a tal grado de que ya no se hablan, o si murió de causas naturales, o si se suicidó. Honestamente mi interpretación fue la última opción. Hay tantas pequeñas señales a lo largo de la película que te llegan a dar que al menos a mí me hicieron llegar a esa conclusión. Empezando por el comentario que le llegó a decir al chico del bote cuando estaban buceando. Que si no mal recuerdo es de que él no sabía ni cómo había llegado a esa edad que tiene. Tipo, yo pensé que no iba a llegar a esta edad. Como si él mismo supiera que se iba a ir del mundo joven o algo por el estilo. Después, teniendo en cuenta el comentario de Sophie de que no tenía dinero, gastó demasiado en un tapete persa que le había gustado. Y varias escenas después vemos que la versión adulta de Sophie lo tiene en su casa. Además de que Sophie tiene el tapete, tiene la cámara de Callum. Y hasta donde Charlotte nos muestra, lo último que se grabó en la cámara es la despedida de Sophie en el aeropuerto, por lo que podemos deducir que Callum se había quedado con la cámara. Y por último, vemos a Callum apagando la cámara y dirigiéndose a la puerta por la que sale. Y de fondo se ve el cuarto negro con los destellos de luz. Ahí fue cuando llegué a mi conclusión de qué fue lo que le ocurrió a ese personaje. Realmente recomiendo que vean esta película de corrido y que realmente dejen pasar algunos días para volverla a ver. Porque siento que cuando la ves una segunda o tercera vez puedes observar ciertos detalles que tal vez la primera vez no los notaste porque no sabías exactamente qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, al principio de la película, cuando empezamos a ver el video de la conversación de Sophie y Callum, en donde hablan de que acaba de ser el cumpleaños 11 de Sophie, muy ligeramente podemos ver el reflejo de la versión adulta de Sophie, por lo que en el segundo 1, Charlotte ya nos estaba mostrando qué es lo que estaba pasando. Desde un principio no era solo la historia de una hija y un padre en sus vacaciones, sino que era la historia de una mujer adulta viendo los videos de sus últimas vacaciones con su padre.
Y ahora sí, lo último que me gustaría decir sobre esta película y en general es de que el cine es arte. El arte existe para conectar con miles de personas en el mundo. El arte es un espacio en el que puedes poner tus sentimientos y tus pensamientos, tanto en una pieza de música, una pintura, un encuadre o una actuación, con la finalidad de transmitir algo, ya sea tu forma de ver el mundo o lo que sientes estando en él. Tú como artista decides qué poner y qué no, qué dejar dentro del encuadre y qué no. Esto con la finalidad de transmitir lo que tienes en tu mente. El arte es historia, es el presente de algunos y es el pasado de otros. Y muchas veces el arte nos ayuda a entender por lo que estaba pasando la sociedad en cierto momento. ¿Por qué creen que esta película nos llegó a tantas personas? ¿No creen que el hecho de que varias personas sientan que tienen daddy issues tiene que ver con cómo fuimos criados? Tal vez por lo que miles de personas llegamos a sentirnos identificados no sea lo mismo por lo que otras miles de personas en unos 15 años se sientan identificados con esta película. En sí lo que digo es de que tal vez por la forma en la que fuimos criados, los pensamientos globales que tenemos de una familia y la relación es la que nos hace que nos identifiquemos con una historia y con un film. Así que gracias Charlotte Wells por regalarnos un poema de una relación de familia, de una infancia y de una vida. Pero bueno gente, si llegaron hasta este momento del episodio, muchas gracias. Sé que llegó muy tarde para hablar de Aftersun, pero realmente no quería dejarlo pasar. Si ya viste esta película, puedes decirme qué te pareció. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Toma-98 Podcast. Normalmente estoy muy activa tanto en TikTok, Instagram y Twitter. Pero bueno gente, muchas gracias por estar aquí y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Adiós.